Un saludo muy especial para todas y para todos. Mi nombre es Pablo Bomaro, soy el director de investigación de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Traigo también el saludo de nuestra directora ejecutiva, Karina Batiani, quien por motivos de agenda no pudo estar presente en este mensaje, pero quería entonces saludar el inicio, la inauguración formal de esta octava conferencia de estudios estratégicos, la octava conferencia que se titula Transformando el orden internacional, desafíos de la transición y propuestas desde el sur. Esta conferencia de estudios estratégicos que ya se ha convertido justamente en referencia para los estudios internacionales, para los estudios vinculados con la geopolítica contemporánea y en este mundo entonces multipolar y multilateral en el que vivimos. Creo desde lo personal, creemos desde CLACSO, creemos junto con Karina Batiani, directora ejecutiva de CLACSO, que es fundamental poder situarse desde el sur, poder situarse desde el sur global, poder situarse desde una mirada latinoamericana y caribeña para poder pensar, enfrentar y actuar los desafíos de la transición, los conflictos, las disputas, las desigualdades que tiene este orden internacional multipolar y multilateral, pero no por eso menos desigual, menos conflictivo y menos subordinador o subalternizador, menos dominador del norte global hacia el sur global. Desde CLACSO hemos apoyado esta conferencia de sus inicios, por supuesto, organizada por uno de los centros miembros emblemáticos de la red CLACSO en Cuba, como es el CIPI. ¿Sí? También en esta octava conferencia contamos con, con la participación, y con el apoyo de otros centros miembros CLACSO en Cuba, por ejemplo, con el ISRI, con el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, con la Universidad de La Habana. Participan también en esta octava conferencia diversos grupos de trabajo CLACSO. Los dos que voy a nombrar son los principales. Uno es el grupo de trabajo sobre estudios de Estados Unidos, que aborda los estudios sobre Estados Unidos desde una mirada situada en América Latina y en el Caribe. Y el segundo es el grupo de trabajo China en el mapa del poder mundial, que también aborda esta multilateralidad y esta multipolaridad del mundo contemporáneo desde el lugar de China y cómo eso reformula o resitúa las relaciones internacionales y el mapa, justamente la geopolítica del poder mundial. Estar en esta inauguración para mí es un honor, es un compromiso también, es una celebración porque podemos encontrarnos aunque sea a la distancia. Lamento mucho no poder estar presente físicamente y también por motivos de agenda y de viajes no poder conectarme en línea en simultáneo, en vivo, para dar un saludo un poco más cálido, un poco más cercano, ¿sí?, a todas y todos los compañeros que están organizando y que están participando de esta octava conferencia. Quiero dar un saludo muy especial, sin duda, al compañero José Ramón Cabañas, director del CIPI, a la embajadora Josefina Vidal, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba. Es un honor compartir esta mesa con ustedes, con el compañero Cabañas y por supuesto también con la embajadora Josefina Vidal. Y quiero nombrar a algunas personas y en nombre de ellas a todo el colectivo que hizo posible esta octava conferencia, especialmente a las queridas Claudia Marín y Lourdes Regueiro, que son excelentes, serias, potentes, relevantes, comprometidas investigadoras del CIPI y también, por supuesto, integrantes de grupos de trabajo CLACSO, coordinadoras en un caso, integrantes en otra y promotoras de estos estudios estratégicos, de estos estudios globales, de estos estudios vinculados con la geopolítica mundial y con el mapa del poder mundial, con las relaciones entre el sur global y el norte global, que sin duda también no solo el mundo multilateral y multipolar en el que vivimos, sino la pandemia
y sus consecuencias, la pandemia, cómo se afrontó la pandemia, cómo se multiplicaron, se intensificaron las desigualdades también geopolíticas en la pandemia, en la pospandemia y los desafíos que la pospandemia trae, pero por supuesto también, por ejemplo, el escenario de guerra renovado, de conflicto armado, de conflicto bélico, de asedio de la OTAN a otros países que están justamente disputando este poder multilateral, este poder, digamos, que se resitúa y se resignifica en la multipolaridad del mundo contemporáneo. ¿Qué sucede con los BRICS, por ejemplo? ¿Qué sucede con China, por supuesto? ¿Qué sucede con el poder desafiado de Estados Unidos? Y por supuesto, en esta octava conferencia de estudios estratégicos, uno de los desafíos desde el sur que tenemos y que renovamos y que insistimos, y no por insistir y no por antiguo es menos importante, más bien es cada vez más crucial y cada vez más fundamental, es terminar con el bloqueo. Es decir no, decir basta, seguir diciendo que no y seguir diciendo basta, pero también manifestar que es intolerable que el bloqueo continúe. Por lo tanto, el saludo también tiene que ver con unir nuestras voces por un no al bloqueo, por un abajo el bloqueo, por una no continuidad de las medidas y por supuesto no profundización de las medidas que toma el gobierno de Estados Unidos para intentar asediar a Cuba, para intentar ahogar, asfixiar a Cuba, a su gobierno y a su pueblo, por supuesto, que resiste, que crea, que lucha y que persiste en la construcción de una sociedad distinta. Así que un saludo muy especial al inicio de esta octava conferencia. Abordar los estudios estratégicos es cada vez más importante, justamente porque estamos en un mundo cambiante, en un mundo que se resignifica, y entonces poder abordar las transformaciones del orden internacional para hacerlo más justo, para hacerlo más igualitario, para hacerlo más democrático, más participativo, menos subordinador, dominador, menos imperialista, sobre todo desde el norte hacia los países del sur que intentamos o que intentan justamente crear propuestas innovadoras en esta geopolítica del poder mundial. Así que un saludo muy especial a esta octava conferencia que está empezando. Felicitaciones a quienes las están organizando. Un excelente trabajo. Ya venimos de algunas jornadas de trabajo previo. Auguro, deseo un excelente trabajo. Saludo también nuevamente a los grupos de trabajo Claxo que están participando de esto. Y me despido entonces con un saludo muy afectuoso, muy fraterno, muy cordial, muy solidario al doctor, compañero José Ramón Cabañas, director del CIPI, y a la viceministra de Relaciones Exteriores, la embajadora Josefina Vidal. Muchas gracias y seguramente pronto nos vamos a encontrar presencialmente para fortalecer, para profundizar estos lazos, pero sepan que cuentan con Claxo para seguir trabajando estos temas, para seguir apoyando estos eventos y para que los grupos de trabajo que abordan estas problemáticas continúen tejiendo lazos, continúen entrelazando esfuerzos, provocando sinergias y entonces trabajando colectivamente, vuelvo a decir, por un mundo más igualitario, más justo, más democrático, más participativo y, por supuesto, sin bloqueo. Muchas gracias y nos seguimos encontrando en cualquier momento.